Va, sí, más o menos. Bastante bien el PIB, todo lo demás muy mal, sí, pero bastante... todo lo demás mal, pero el PIB bien. Bueno, bienvenidos después de esta larga sequía de capítulos. Como os comentamos el otro día por Twitter, pues hemos estado liados con otro proyecto y después, pues bueno, también estábamos cansados y queríamos tomarnos una semanita que, bueno, a pesar de haber hecho esta semanita de descanso, yo al menos estaba haciendo un montón de cosas. No sé muy bien esto de que la gente se aburre mucho durante la cuarentena. Yo al menos estoy más liado que nunca. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de actualidad, ¿no? Os voy a presentar a Alberto, a los que no lo conozcáis, y bueno, el resto ya sabéis quién es, ¿no? Pero bueno, Alberto, hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos. Dispuestos Pues a sí. volver. He de decir que me daba muchísima pereza grabar capítulos cuando un poco estábamos estas semanas de descanso del podcast y digo, madre mía, voy a hacer un truño de... Pero al final los temas dan de sí. Es actualidad, pero al menos vamos a hablar del coronavirus desde otro punto de vista al que estáis acostumbrados Sí. y tal. Bueno, pues sí, lo primero, a ver, el lado humano del podcast, sección de ¿cómo se llama la sección esta del corazón? Bueno, no, del corazón realmente no, pero ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo está siendo primero volver a España después de estar en Londres y volver a España y tener que estar en tu casa durante semanas? Pues claro, o sea, yo podría haber vuelto a España o sea, me podríais decir que me habéis metido en un reality y me lo tendría que creer igualmente, porque bueno, todo esto ha sido un poco raro, pero bien, ahora ya me he acostumbrado. Yo no llevo particularmente mal lo de estar todo el puñetero día en casa. Además, soy de un pueblo pequeño, así que no tenemos tanta restricción horaria. No voy a dar más detalles Ya. porque luego esto está en internet y tampoco quiero que... En el mejor de los casos... Arroba policía. Claro, en el mejor de los casos no quiero que vengan los fans a visitarme. Y bien, por lo demás bastante bien. Además ha habido una mejora notable en los últimos días, que es que ya han parado de poner la puta música a las 8 de la tarde, porque bueno... voy a dar un poco de contexto porque sé que hay audiencia de Latinoamérica y quizá allí no lo hacen porque tienen más sentido común, pero, o sea, aquí empezó al principio como algo gracioso, ¿no? Porque además dices, bueno, soy comunista, no quiero ser un cuñado de los cojones que le parece mal todo, que le ponen musiquita por las tardes y ya está remugando y renegando, pero, hostia, es que era distópico. Todas las tardes Cada a día. las 8, canciones rancias de cojones. Y es que lo de menos ya era que nos pusieran el himno nacional todas las tardes, que cada tarde me parecía más intrusivo. Es que era todas las puñeteras tardes canciones de estas que dices, pero si es que yo pensaba que nadie las escuchaba de manera no irónica, ¿no? Y de repente estamos todos aquí. Y bueno, por suerte eso ya ha parado. Además ha sido gradual, o sea que me imagino que hubo un día donde ya le tiraron un cubo de lejía al vecino que lo ponía, porque encima no lo ponía el Basta ya. ayuntamiento esto. Y sí, no más. Pues sí, no más. Pues sí, ¿no? Yo lo llevo relativamente bien. Estoy aquí, yo también estoy en un pueblo muy pequeño y tal, o sea que bueno, la ventaja que tienes es eso, ¿no? Que hay menos control, puedes salir un poquito más a la calle en el sentido de, pues puedo salir a las 12 del mediodía y no a las 9 de la mañana. Y nada, lo bueno es que también pues es una aventura ir a comprar, porque no es en plan salir de mi casa e ir al súper más cercano, que no está a una calle, sino que pues tengo que coger el coche, irme a otro pueblo, es una movida. Entonces pues al menos un poquito sí que tengo pues movimientos. Pero bueno, oye, y bueno, nosotros ya hemos pasado se empieza a a fase hacer 1. pesado. Nosotros Sí, ya... hostia, Bueno, vamos a pasar el lunes. Nosotros el lunes. Que sí, de esto de también, las fases sí. ahora lo explicaremos, pero por Sí, es fin, una por movida. fin. Sí. Por fin, porque además pintaba feo. En Valencia habían querido ser más papistas que el Papa. El gobierno de la Generalitat se había inventado un esquema así como atomizando la comunidad por pequeños departamentos de salud, Sí. que no sé si es que era lo más barato o simplemente que es la primera medida que se le ocurre a los técnicos y pues les moló a los políticos, pero
era una puta locura, porque claro, a mí, que no soy de Valencia ciudad, me metían, porque tenemos un hospital en común con una parte de Valencia y yo no iba a pasar nunca de fase, ¿no? Ya. Por suerte eso al final ya lo han quitado y... Sí, lo típico de cuando viene una pandemia y tu gobierno gilipollas. Bueno, Pues nada, vamos a hablar un poquito de la situación del coronavirus, de las fases, de, pues bueno, cuáles son las primeras consecuencias que estamos empezando a ver así a media y gran escala. Sí, yo quería hablar también de la revolución de los Cayetanos. Porque tiene miga, es que le he estado sacando punta y he cruzado las trincheras enemigas y he estado leyendo periódicos de derecha y ultraderecha esta mañana. Es mi forma de castigarme por no haber organizado todavía la revolución. Bueno, oye, es la revolución burguesa que España nunca ha tenido, ¿no? Sí, exacto. Lo que no terminó Franco lo van a terminar estos. Bueno, ahora entraré más en eso, pero sí, acaso explicamos un poquito esto de la desescalada para poner en contexto, aunque todo el mundo va a estar enterado, pero bueno, por si hay gente de fuera del país o tal, que se entienda un poco. Vale, pues nada, como sabéis, en España hay un confinamiento muy estricto. Básicamente solo podemos salir si en el proceso de salir hacemos más rico a algún burgués o evitamos que nuestro perro se cague en el salón. Entonces, aunque siga habiendo batalla por el cese de la producción o por medidas de seguridad en bastantes empresas, pues en términos generales esa es la situación y ahora lo que ha empezado es una desescalada. La desescalada, la idea es que, bueno, como tarde o temprano vamos a tener que salir de casa, ¿no? Que esto ahora lo comentaré también. Digamos, el gobierno que hay de coalición entre la socialdemocracia del PSOE y la socialdemocracia es un poco más dura de Podemos y tal, que también a nivel de clases son un partido muy diferente, ¿no? Sí. La apuesta que están haciendo es, bueno, hay que desescalar, pero vamos a hacerlo de una manera que restrinja un poco el impacto epidemiológico de esto. Y esto lo están sacando por la mínima porque, bueno, ya hay una parte, sobre todo el arco derecho del Parlamento, que tiene clarísimo que, bueno, que más gente mataba la viruela y... o sea, y se trabajaba igual, ¿no? Entonces... ahora explicaré un poquito mejor esto, pero bueno, la idea es que está habiendo una desescalada, hay fases, entonces por cada división, por comunidad autónoma... Territorial, es complicado, pero no... Bueno, hay división territorial y división por fases, o sea, es un poco eso. Claro, y se va avanzando por fases, entonces hay 3 o 4 fases y cada fase va abriendo una serie de derechos de movimiento y consumo del estilo, pues la primera fase ya te permite ver a personas a 2 metros... y te permite ir a terrazas a 1/3 de su capacidad. Que esto es una duda que tenía yo. O sea, una terraza a 1/3 de su capacidad, aunque normalmente siempre están más llenas de lo que toca y nadie lo comprueba, pero a 1/3 de su capacidad, con personas a 2 metros unas de otras, en el fondo que es una mesa muy larga. Bueno, de hecho, inicialmente era el 30%. Y después de que hubo mucho revuelo y la patronal digamos, del todo el sector del turismo, que es enorme en España, se quejara mucho, ahora lo han cambiado al 50%. O sea, ahora puedes tener media terraza. Pero lo del distanciamiento social, entonces es una filfa, ¿no? No, o sea, no tiene mentira. Lo de distancia es mentira porque, por ejemplo, lo de las reuniones de 10 personas que se va a poder hacer... necesitas un pabellón polideportivo, ¿no? Para reunir. Es que es eso, o sea, el cálculo el otro día, porque claro, tú tienes que estar a 2 metros de cada persona, ¿vale? Entonces las reuniones de 10 personas me parece que habían calculado en un programa de la tele no sé qué, que tenías que tener un piso de 200 metros cuadrados. Claro. De 200 metros cuadrados libres de muebles. O sea, sí, claro, una diáfano, habitación con... Un espacio diáfano, tipo el piso de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, no, y además, a ver, lo de las fases, básicamente, para que lo entiendan los gamers, es como desbloquear, ¿vale? Pues armas más guays y perks, en plan de, pues, vas desbloqueando cosas, ¿vale? Estamos intentando... Si te portas muy bien, pues vas desbloqueando ventajas de la vida. Farmear a la generación Z, que tenemos pocos oyentes de generación Z, se lo damos todo de la forma que ellos lo codifican. A ver, es como cuando en los Battle Royale, pues... Es como en el ¿cómo se llama, tío? Es que yo, soy tan millennial y luego los Z, del tío. barrio de Salamanca que se han estado manifestando, pues ellos juegan con un pay to win, ¿vale? Ellos acceden a loots pagando un poco más y luego llevan el arma guapa con la que te matan. Que es un palo de golf. Mata de un golpe. Pues de eso, yo de hecho quería hablar de... Antes de pasar directamente a los Cayetanos, yo quería comentar una cosa, que es, a ver, el tema de la desescalada es el siguiente, o sea, para la gente que esté ahora en pánico del estilo de, oh Dios mío, pero es que como haya un repunte jamás volveremos a salir a la calle, no veremos la luz del sol, evolucionaremos hasta ser Morlocks y los Cayetanos serán una raza superior y nosotros viviremos en las catacumbas. A ver, esto no está encima de la mesa por una simple cuestión, ¿vale? Ahora mismo, tanto inmunizado como afectado, hay en todas partes, en plan los picos máximos, creo que es en Madrid y tal, es rollo el 13% de la población lo ha pasado. Entonces, llega un momento en que los burgueses sacan cuentas y dicen, bueno, tete, o sea... ya digo, lo he dicho... Lo dicen así, antes, además, ¿eh? Lo dicen así, sí. En la patronal valenciana dice eso. No, lo dicen... no lo dicen exactamente así, pero incluso a veces se descaran y si lo dicen... Coño, yo antes he mirado en Wikipedia y he buscado viruela, ¿no? Para no ser un cuñado. La viruela, en el siglo XX hasta el 50 y pico, 60 y pico que se detectaron los últimos casos, porque la Unión Soviética hizo una campaña para erradicarlo del mundo, inserta aquí himno de la Unión Soviética. ¡El ejército rojo y Stalin! Bueno, pues la Unión Soviética hizo la campaña esta mundial para erradicarlo, pero hasta entonces era en plan, solo en el siglo XX, la primera mitad, murieron 300 millones de personas de viruela, ¿no? No está mal. Y no andábamos por ahí lloriqueando y la gente iba a trabajar súper hacinada igual, y ojo que la viruela se transmite por contacto. O el ébola, que tiene una o sea, es que la viruela tiene un 30% de mortalidad, ¿vale? El COVID no llega al 1%. Entonces, claro, a lo que vamos es, aquí se juntan dos factores para entender por qué ha habido este bloqueo. Uno es, pues que al final sí que es verdad que hay una serie de derechos adquiridos, sobre todo en algunos países de Europa, pues por luchas obreras y populares y tal, que hacen que bueno, pues que no te parezca bien que se te muera el abuelo, o sea, que si hasta ahora la mayoría de no abuelos te mola, en plan, superaban los 65 años, ¿no? Pues no te molaría volver a los años en la que la gente palmaba a partir de los 70 años en cierto número. Sí. Pero también hay una parte de por qué la burguesía, porque fijaos que aunque ha habido huelgas en las grandes empresas para cerrarlas, lo que es el confinamiento generalizado de la población nació de la iniciativa de los estados y en gobiernos además de color político muy diferente. Muy variado. Claro. Sí. Entonces, ¿de dónde sale esto? Básicamente de que, como habréis visto, si habéis visto el documental La lucha silenciada que compartimos en YouTube. Está muy guapo, ¿eh? Es un documental que a mí me gusta mucho. Modestia aparte. No sé quién lo habrá hecho, pero... Está muy, muy guapo. Pero bueno, si habéis visto, habréis notado que la economía capitalista no pasa por su mejor momento. O en cierto modo pasa por su mejor momento, pero es que su mejor momento es un grado de estancamiento y engullirse a sí misma tremenda. Entonces lo que ocurre es que la economía capitalista de hoy en día es como un gigante enorme con pies de barro y si se frena durante unos momentos... Como está en crisis estructural, empieza a perder agua por todas partes, ¿vale? Se va a la puta, vamos. Sí. Entra en barrena muy fácilmente. Entonces, la apuesta de la mayoría de gobiernos, excepto los ultraconservadores o fascistizantes tipo Bolsonaro o el loco ese que hay en Hungría. El Orbán. Orbán. Víctor Orbán, que cada año gana las elecciones con más margen, lo cual ya pues... algo hará bien. Bueno,
Vale, quitando estos dos zumbaos y alguno más tipo Trump que nada entre dos aguas, la apuesta de las burguesías en todos los países ha sido, vale, vamos a ver si podemos confinar esto de tal manera que, aunque pasemos 10 días de pérdida intensiva de beneficios, luego evitemos una expansión muy grande que de verdad afecte mucho a la mano de obra, sea muy disruptiva para las cadenas productivas, porque lo más peligroso que puede encontrarse la burguesía, mucho más peligroso que un parón de toda la producción unos cuantos días, es un parón en cadena de la producción, totalmente asimétrico, en plan, oh Dios mío, ahora me ha cerrado la planta de Mercedes pues porque es que se me ha puesto enfermo la mitad y me han tenido que hacer huelga, es que ahora se me ha puesto enferma no sé qué planta, es que ahora... Ese tipo de comportamientos asimétricos son súper disruptivos para la economía. Es una economía que depende de que todo vaya bien siempre. Es como, si habéis visto Los Simpson, la oruguita gritona, que debe recibir atención constante y no para de llorar, y si para de llorar es porque se ha muerto. Pues el capitalismo desarrollado es como la oruguita gritona, ¿vale? Entonces, si deja de prestar atención por un segundo, morirá. Y nada, esto ya es para el público como nosotros, más millennial, que todo lo codifica en experiencias de los Simpson. Sí. Y nada, entonces, esto es un poco el concepto de la desescalada, ¿vale? O sea, ha habido para empezar, ha habido un confinamiento un poco pues por esa apuesta oligárquica de restringir la propagación, pero hay una parte muy importante, si no mayoritaria, de la oligarquía que ya no ve tan claro que, coño, no ve tan disruptiva la situación, porque por un lado nos hemos acostumbrado a vivir con cientos de muertos al día, por otro lado... Que parecía que no, pero nos hemos acostumbrado. A todos acostumbrado un nombre. Por otro lado... en el fondo más gente mataba la viruela, que eso, quiero decir, no es coña, es que es un razonamiento que al final las patronales tienen de fondo, ¿no? De, hostia, una cosa es parar 10 días a ver si frena, pero si ya lo hemos frenado un poquito y parece que es difícil seguir frenándolo, coño, no voy a cerrar yo mi empresa. Y además esta forma de pensar se traslada incluso a los gobiernos burgueses progresistas, entre comillas, como el que tenemos en España. Una entrevista que salía esta mañana con Yolanda Díaz, la ministra esta comunista, más o menos, del gobierno, que para ella, o por fin he entendido qué significa para ella comunismo. Lo explica en una de las respuestas. Básicamente, comunismo es ser muy dialogante. Es decir, por ejemplo, hay comunistas como Miguel Ángel Revilla, comunistas como Adolfo Suárez, supongo. Entonces, ser comunista es ser un tío que se lleva bien con los vecinos, ¿vale? Sí. Ella explica muy bien cómo, desde el punto de vista del gobierno, un poco el tener que enfrentarse a esto ha hecho que se diluyan las diferencias en política económica y política social, y que ella tiene clarísimo que se trata de salvar a las empresas para salvar a los empleos. Es decir, desde la visión capitalista del mundo, la única manera de frenar esto es básicamente pues prestarle la atención a la oruguita gritona y evitar que muera, porque si muere cierra todo, rompen los cristales y se inunda hay más follón, Vale, hay más follón todavía. Entonces, esta es la visión. Yo os recomiendo esta entrevista porque, bueno, la entrevista la entrevista es lo más, amarillo y súper apolillado del mundo. O sea, no es nada interesante. Es una entrevista súper técnica que la podría haber hecho Nadia Calviño, pero la ha hecho Yolanda Díaz. Y se ve muy bien cuál es el punto de vista de cualquier gobierno burgués sobre lo que están haciendo. Entonces, ahora mismo hay una parte de... Oye, que lo tienen que hacer, ¿eh? O sea, para salvar o sea, para salvar un poco el tema, si quisieran que hubiese una revolución socialista porque pues se va la puta al capitalismo, pues harían otra cosa, pero realmente su papel en todo esto es este. Claro, o sea, es decir, partiendo de que la movida es tú te has metido a un gobierno a gestionar sin fuerza alguna en la calle y bueno, pues... Y en todo caso la fuerza que tienes orientada desde el principio a conseguir X reformas, pues cuando llega un momento de crisis no hay dinero para reformas y encima tu gente no se puede movilizar, literalmente porque está en casa. Porque está en casa, pues es la situación. Pues la salida que te queda es esta, ¿no?
Decir que te llevas súper bien con Garamendi, que es el presidente de la patronal, que bueno, es que es muy radical, o sea, es que leer cualquier entrevista con Garamendi, o sea, Garamendi nos considera a todos Morlocks ya, o sea, para Garamendi los trabajadores... Para ellos ya somos subhumanos. Somos subhumanos, quiero decir. Garamendi está a paso y medio de ponerse a medir cráneos y... Es como estos liberales del siglo XIX. Claro, ¿no? claro, explicar que... Basaban toda la libertad y toda la igualdad y toda la fraternidad, todas estas mierdas, lo basaban en sí, pero entre nosotros, ¿eh? O sea, en plan, la purria popular no está incluida en esto. Claro, no, o sea, porque seguro que además Garamendi tiene en su casa un busto de porcelana con cerebro dividido que pone el proletario y se ven ahí deformidades, el número de circunvoluciones del cerebro de un proletario es menor, vemos que el área occipital... Esto es real, o sea, nos reímos, pero esto es real de que esto era así, ¿vale? O sea... El área occipital que determina el emprendedurismo está subdesarrollada, el mentón es poco pronunciado. En fin, esta visión, o sea, no es literalmente no la que tendrá Garamendi, porque quiero evitar que me denuncie, pero es algo muy cercano. O sea, es un tío que él tiene una visión muy clara. Garamendi es el jefe de la patronal, tiene una visión muy clara de la lucha de clases. Y bueno, dentro de esto además es muy gracioso porque en el Parlamento están renovando cada X días el estado de alarma y este desconfinamiento por fases. Entonces hay dos visiones, los que quieren desconfinar poco a poco y luego lo que es el arco derecho que básicamente quiere fiesta. A partir de mañana quiere que se desconfine completamente y bueno, que sí. A comprar unas botellas de whisky y venga a la calle. Que llevemos mascarillas si hace falta, pero poco más, ¿no? Entonces... Yo creo que hay una cuestión de la desescalada y de esto que, a ver... Yo creo que también puede parecer que da un poquillo de miedo y da un poquillo de cosa y tal, y sí que pues bueno, es lo lógico. Pero a ver, también yo creo que ha hecho este confinamiento tan largo, ¿vale? Y tan bestial y tan duro, yo creo que ha hecho un efecto que a largo plazo nos puede beneficiar en cierta medida, que es que la gente está súper concienciada en plan de lo de las máscaras y los guantes y de lavarse las manos y tal, que lo siento, pero es que antes esto la gente no se lo tomaba tan... O sea, para pillar una gripe, la gente no... En la época de gripe ni se vacuna. O sea, hay mucha gente que no se vacuna, mucha gente que no se lava las manos. Entiendo que sí, a ver, cuando uno va... Que eso es así, ¿vale? Y ahora la gente pues irá con más cuidado. Joder, eso ya frena mucho. A ver, yo espero que en los váteres de los bares y tal, pues estén un poco más limpios. Es que yo me acuerdo en la universidad, ¿no? Que tú oías en la radio lo de la mierda de la generación más preparada de la historia y alguien había cagado sobre la tapa del váter y dices... Es que, tío, no hemos avanzado tanto, ¿eh? Es que en España hay bares que si bebes del vaso, en plan que te ponen y no... Yo normalmente bebo de la lata. A mí se me ponen vaso dependiendo de lo que pida. Yo bebo de la lata porque, tío, ese vaso tiene tifus, cólera y de todo, o sea... Sí, bueno, a ver, quitando un poco así la coña, hay una parte, además del electorado de la derecha, y a esto voy a entrar, que generalmente, para no ser cuñados, a ver, el electorado es una cuestión politológicamente compleja. Entonces, yo voy a hablar todo el rato, como en todos estos especiales, de electorado significativo. Es decir, sí, a todos los partidos les vota un poco de todo. O sea, todos conocemos el típico rojo de salón que tiene mucha pasta y vota siempre Podemos, sí, o el típico obrero hiperconservador que vota a Vox, ¿vale? Eso sabemos que existe, pero cuando tú miras cuál es el caladero de voto que sistemáticamente vota a la gente, tú ves que coño, el PP tiene bastiones inamovibles o Vox en Núñez de Balboa, el barrio Salamanca, la Milla de Oro de Madrid, donde tú miras los análisis electorales calle a calle, y en Núñez de Balboa, que es donde se han manifestado los pijos, los cayetanos esta pasada semana, sí, al PP lo vota un 60%, seguido de Vox con un 25%, seguido de Ciudadanos con un 5%, ¿vale? O una barbaridad, sí. En las urbanizaciones es otro gran caladero. Es muy bestia eso. Pero muy bestia. En las urbanizaciones es otro gran caladero, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque son espacios donde no solo tienes a pequeño y gran privilegio económico ahí concentrado, sino que además solo se relacionan entre ellos, ¿no? Su visión del mundo está muy
está muy cerrada sesgada. dentro de sus espacios. Y sí, si sí, te sí. vas a los barrios portuarios de Cádiz o a los barrios obreros de Sagunto o tal, pues tienes porcentajes de voto a los partidos así de izquierda en un sentido amplio que superan muchas veces el 50 y el 60%, ¿vale? Entonces, esto significa que más o menos, luego aparte, no es solo una cuestión de renta. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pongamos un pequeño empresario de los que se arruina cuando llega una crisis económica. Tiene una empresa que le va muy bien, pero se ha venido muy arriba, ha hecho muchas inversiones aquí y allá, ha comprado muchas casas para tener renta de alquileres y tal, y de repente se va a tomar por culo y se queda en la ruina. Esa persona... su visión del mundo, no, aunque la renta que tiene ahora provisionalmente es igual o incluso menor que a lo mejor un trabajador de la construcción de su mismo sector o un trabajador de la industria o un funcionario, aunque la renta sea la misma o incluso menor, su histórico, su psicología social no es la misma. Sí, de posición, digamos, claro, en las clases sociales. Porque él sigue teniendo unos contactos que el resto no tiene. Él se ha educado en la noción de que si quieres puedes ganar, aunque a veces la vida te dé rebates. Sí. Tiene un culpable externo al que culpar de su situación particular, cree que merece más, cree que merece más. Sus círculos personales van a seguir siendo los mismos, salvo que tenga una mierda de amigos, van a seguir siendo los mismos que antes de arruinarse. O sea, él se va a seguir juntando con los pijillos o medio adinerados que se ha juntado siempre, solo que ahora le va mal. Entonces, él no es un trabajador, él no es un pobre, él es un rico al que le han ido mal las cosas y ya no es rico, ¿no? Sí. Esto es la psicología de Estados Unidos, básicamente. Si alguien quiere entender por qué Estados Unidos es así, es porque toda la clase trabajadora o una gran parte de la gente más pobre de Estados Unidos son millonarios temporalmente con problemas económicos. Sí, obviamente los esquemas de lo que Thatcher llama capitalismo popular favorecen esta noción, pero generalmente entre quien se da sobre todo es en grupos pequeños burgueses o burgueses, ¿vale? Entre los trabajadores puede penetrar la noción esta, sobre todo en periodos de bonanza y tal, pero como mínimo lo vas a tener siempre aquí, y por eso muchas veces si vais a textos marxistas más o menos antiguos y a veces no tan antiguos, vais a leer esto del radicalismo pequeño burgués, una visión pequeño burguesa de la política, ¿vale? Es un poco este rollo de, joder, la culpa de todo, de que yo no sea rico ya o yo no sea tan adinerado como era, es mala suerte. Pues la tiene una sociedad que premia a todos los demás menos a mí, ¿vale? Entonces, vamos a entrar ya, si te parece, en el rollo porque me he estado adentrando en el tema de la derecha y me parece políticamente interesante para entender cómo funciona la derecha, porque sí que dedicamos ya varios podcasts a entender cómo funcionaba la socialdemocracia grande, ese partido burgués de base. Recomendamos el de las elecciones. Sí, ese partido burgués de base obrera que es el PSOE, ¿no? Entonces ahora vamos a entender cómo funciona el otro lado, en la política burguesa que generalmente hay, excepto si eres húngaro. Si eres húngaro, tú sabrás por qué has votado a Víctor Orbán. No. Porque estadísticamente le has votado. Entonces no voy a preguntarte. Supongo que no sé. Tú sabrás lo que haces. Tú sabrás, no lo sé. Pero en el resto del mundo, que más o menos el voto está dividido, generalmente, yo esto lo he visto, ¿no? Adentrándome en la prensa, tú puedes separar dos tipos de periódico fachoso, al menos en España, y supongo que en Europa será parecido, que es el grupo de periódicos que podrías sumar a El Mundo, ¿vale? El periódico El Mundo, y luego el grupo de periódicos que podrías sumar a OK Diario. El ABC está un poco entre dos aguas. Sí, el ABC es gente de orden. El ABC o el ABC es como El Mundo, pero con 40 años más. O sea, los del ABC son los abuelos de los del Mundo, ¿vale? Sí. En plan, son gente de orden, a ellos tampoco les gusta. Entonces, si tú lees El Mundo, lo primero que te llama la atención es que es menos ideológico de lo que cabría esperar. Es decir, no vas a encontrarte como una especie de... A ver, si lo hay en editoriales y cosas así, pero la mayoría de noticias son críticas que le pueden hacer al gobierno del PSOE como podrías hacérselas a un gobierno del PP cuando gobierna. Es decir, traspieses,
cosas así un poco oscuras, decisiones torpes. No hay un discurso detrás que diga, no, es que están persiguiendo la igualdad y eso es malo, ¿no? O sea, no es un discurso tan ideológico como el que pueda tener la izquierda en sentido amplio. ¿Y esto por qué es? Esto tiene mucho que ver con que el voto significativo de la derecha, que al final es generalmente es esta masa de clase media, pequeño burguesa, de distintos sectores, tanto rurales como urbanos. Y profesiones así un poco tradicionalmente más, o sea, pues yo qué sé, por ejemplo, abogados. O sea, yo es que no conozco ningún abogado que no lea El Mundo. Claro, no, y luego ya todos los que queden por encima, ¿vale? O los de la Milla de Oro de Madrid, obviamente, ¿no? Pero también los que viven en urbanizaciones, que no es gran dinero, es pequeño dinero, pero es como pequeño privilegio. Estos grupos sociales, el comportamiento sociológico que tienen lo podríamos describir como liberal conservador, que así muy individualista, que en términos más técnicos sería pues tener la cabeza metida en el culo todo el año. Es decir, a ver cómo lo explico. Tú tienes un sustento que te da para vivir una vida cómoda sin preocuparte demasiado por las cosas. Entonces, eso depende de que tú tengas una empresa a la que no... o una empresa o un negocio, algo así, ¿vale? Una fuente más o menos constante de cierto privilegio, como mínimo, que mientras no te toquen los cojones, tú no le prestas la atención a la política, porque tú no necesitas que la política nivele demasiado las cosas. Te arregle la vida, porque la vida la tienes arreglada. Tú ya tienes la vida arreglada por ti mismo, lo que necesitas de la política es que te mantenga a raya a los pobres, ¿no? Que no te lo has ganado tú, Claro. Eso es lo que decíamos de la mentalidad pequeño burguesa. Exacto, te lo has ganado tú no necesitas prestar atención a lo que pasa en la política. Entonces, ¿cuándo prestas atención? Cuando de repente las cosas te van un poco mal, cuando parece que el gobierno te está poniendo la zancadilla, o cuando, aunque el gobierno a lo mejor no tenga especialmente la culpa, las cosas te van mal. Entonces, generalmente esto cuando ocurre, cuando hay un gobierno de centro-izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque los gobiernos de centro-izquierda, como gobiernos burgueses de base trabajadora que son, lo que tienden a hacer es buscar siempre dentro digamos, dentro del camino general de desarrollo capitalista, que no está puesto en cuestión, es decir, la pérdida progresiva de derechos y todas estas cosas, ellos intentan siempre buscar la opción que a corto plazo es menos mala para los trabajadores, o ellos dentro de y ahí entran muchos factores, cuánta movilización hay en la calle y todo eso, pero más o menos la dinámica del capitalismo evoluciona igual, y lo único que haces es pues que golpee más a algunos grupitos en concreto, salvar a los grupos más pobres. Esto muchas veces acarrea pequeñas incomodidades a las empresas, pero pequeñas del estilo... Muy pequeñas. Estilo, tienes que dar el IVA cada no sé cuántos meses en vez de como te gustaría a ti darlo, porque es como mejor te vendría para hacer más cosas en negro. Tienes que justificar un poco los despidos y contrataciones, aunque puedes despedir igual, tienes que pagar un poquitín más al despedir. Es decir, de estas, este tipo de mierdas que no te van a... estadísticamente lo más probable no es que te quiebren la empresa, pero es verdad que si tú tienes un tren de vida por todo lo alto, pues puede que el viaje a Cancún este año no lo hagas, ¿vale? En el peor de los casos. O sea, hablamos de ese tipo. peor de los casos. ¿Vale? O que el ahorro con el que tú habías contado para cuando vengan vacas flacas, ¿no? El cuento ese de la hormiguita y la cigarra de los cojones, pues te lo fastidien un poco. Entonces, ellos realmente no... tienen un discurso político más o menos coherente, que tiene mucho que ver con su visión de la sociedad, igual que lo tiene la mayoría de la clase trabajadora. Tiene un discurso más tendente a lo solidario y a los bienes públicos, pero la cuestión es que cuando lo activan realmente es un discurso que ahora está el rollo de que es muy cuñado, ¿no? Es un discurso que no es muy ideológico, no es como o sea, si tú ves al PP en la oposición y al PSOE en la oposición, no son iguales. O lo más curioso de todo, sí son iguales. Me refiero, el PSOE en la oposición tiene un discurso muy de izquierdas. Cuando gobierna no, pero es relativamente bastante de izquierda, suele hablar hasta de clase trabajadora y tal. Cuando está en la oposición el PP, lo llamativo es que no tiene un discurso ultraliberal. Tiene un discurso relativamente social. Incluso Vox le gusta tener algún guiño obrerista, habla de la igualdad. Es decir, la derecha rara vez trabaja con conceptos que podríamos considerar liberales en sentido
amplio. Es decir, puntualmente está el típico político liberal loco que dice que no quiere sindicatos, quiere libertad y cosas así. Pero en términos generales, el discurso de la derecha suele ser más una crítica muy despiadada al gobierno que gobierna en ese momento, cogiendo normalmente el rábano por las hojas. Es que es usted un inútil, es que usted nos lleva por la senda de la miseria, es que usted está arruinando al país. O sea, son cosas que podría decir cualquiera. No hace falta ser de derechas para decir esas cosas. O sea, es que si tú vas al periódico... Son cosas más bien vacías, realmente. Claro. O sea, es una cuestión de desgaste. O sea, Entonces... cuando gobiernas te desgasta la oposición. Y lo harán, pues, da igual la ideología que tenga la oposición en ese momento particular. Sí, pero a lo que voy es, mientras que la oposición de izquierda suele tener un discurso construido, porque al final tiene que intentar atraer hacia sí a gente que está fuera del privilegio, a gente que está fuera del acomodo, y por tanto hace falta un discurso relativamente coherente. La derecha lo único que tiene que hacer es tocar los cojones hasta ganar las elecciones por desmovilizar al voto del gobierno y movilizar a su propio voto, con 4 perogrulladas, porque tiene mucho que ver con esa mentalidad pequeño burguesa de si es que yo no quiero saber qué coño está haciendo el gobierno, yo creo que a mí me vaya bien. Que funcione. Claro, y que para eso mí, lo habréis oído seguro. En plan... Que funcione, a mí me da igual quién gobierne. Lo que pasa es que estos cuando gobiernan, gobiernan para los suyos, gobiernan con ideología, claro, porque es que cuando gobiernan los tuyos no miras que... No hay ideología ahí. No prestas atención. Cuando a ti te caen contratos públicos fraudulentos para tu empresilla de chapa y pintura, ahí no prestas atención a las leyes, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica. Y luego... como variante que siempre ha existido y que ahora tiene diputados propios, que es Vox, están los que sí tienen un discurso más ideológico, aunque siguen en esta lógica, que son el rollo OK Diario y Vox, ¿vale? Estos tienen un discurso más agresivo, la lógica detrás es, bueno, después de la crisis ya no podemos confiar solo en el discurso de la crítica despiadada a la gestión para ganar y que luego se gobierne a nuestro favor, porque como venga una crisis, nuestro pequeño privilegio o gran privilegio se puede ir a tomar por culo. Alguno de nosotros nos hemos arruinado. Todo este rollo de todos conocemos a alguien en la urba que se ha arruinado durante la crisis. La urba. Todos tenemos algún familiar que le iba súper bien y que por culpa de la combinación nociva de impuestos, ERE, o sea, tener que pagar los despidos, bla, 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 al final tal... O le ha tocado, fíjate, pobre, le ha tocado hacer ahí una triquiñuela para decir que no tenía fondos y que se pague por el Fogasa, bla, bla, bla. ¿No? Es como de alguna manera consiguen victimizarse. Entonces, esta es la apuesta a Vox, que siempre ha existido en la derecha, pero que ahora tiene voz propia. Y que la apuesta a Vox es, vale, no basta solo con criticar cosas sueltas del gobierno hasta que caiga en las próximas elecciones o hacerle la vida imposible hasta gobernar nosotros y volver a casa. Hay que hacer toda una campaña de lucha ideológica pequeño burguesa para mentalizar a los nuestros y tenerlos activos y movilizados. Y este es el tipo de discurso que si abres OK Diario te sorprende porque se han montado todo un mundo paralelo que, repito, no es nuevo. En el mundo, esto no hay una diferencia absoluta, hay una relación dialéctica entre la derecha conservadora o liberal conservadora y la ultraderecha, es decir, comparten muchas cosas y comparten en parte formas de actuar, porque en el fondo se trata de lo mismo, que gobiernen los míos. La diferencia es cuánta fuerza social quiero ejercer para que las cosas que hagan los míos avancen más rápido o avancen más lento, ¿no? Entonces... Y después también hay una cosa de la parte más sociopolítica de esta gente y de que es de lo que más se habla al fin y al cabo, ¿vale? Que a mí me parece que, o al menos, y no sé, a lo mejor es una sensación mía rara, pero a mí me da la sensación de que todo lo que es más sociopolítico, todo lo que es más, por ejemplo, la inmigración, cosas de estas, es como un tema que utilizan, digamos, estos partidos que son la derecha light y o sea, la derecha 2.0 y la izquierda 2.0, como para politizar, digamos, temas que realmente cuando gobiernan tanto el centro derecha como el centro izquierda no se tocan. Solo se tocan cuando están en la oposición o el centro derecha o el centro izquierda, pero estos, digamos, Podemos y Vox, sí que lo van resacando, porque es un poco, son las típicas cosas que además yo creo que dividen un poco por la mitad a la gente. O sea, esto no creo que sea en plan... O sea, no es como las clases sociales. Que la caza, dices. La caza, por ejemplo. La caza, sí. O sea,
Claro, no es una cuestión como de las clases sociales, que hay una inmensa mayoría de gente que es trabajadora y una muy pequeña minoría que vive del resto, sino que son cosas que sí que puedes dividir por la mitad y ahí puedes rascar muchos votos sin... o sea, es decir, ofreciendo una alternativa a el statu quo, porque realmente económicamente, como no puedes ofrecer una alternativa económica al statu quo, ¿vale? Porque el capitalismo no lo están planteando de cargárselo ni Podemos ni Vox. Entonces plantean alternativas sociopolíticas que eso sí que serían pues rompedoras, entre comillas. Sí, que polarizan, guerra cultural, vaya. Sí, yo lo que iba a comentar es que de hecho, a ver, cuando tú te metes en el universo, sobre todo con Vox, en el universo Twitter, universo mediático de Vox, una cosa que te llama la atención es que ellos tienen... Son una de estas cosas que de repente estás leyendo, estás hablando con fachas o así muy duros o leyendo twitteros fachas muy duros si eres masoquista como yo y de repente dicen algo que te quedas en plan, hostia, pero no sabía que este tópico existía, en plan, los comunistas somos narcoterroristas. Esta es una de las cosas que gritaban en Núñez de Balboa, rollo, pero si todos los narcoterroristas son más fachas que la hostia, quiero decir, Pablo Escobar quiero decir... Todos, yo qué sé, o sea, Popeye, los narcos gallegos, todos estos generalmente fascistas. Han estado siempre con las derechas o directamente con fascistas, ¿no? Es como Pero ¿de dónde viene? Viene de una asociación súper oscura, súper de tienes que estar muy metido del rollo para que te cuele, de claro, es que como las FARC... Antena 3 hace muchos años decía que eran narcoterroristas y luego Maduro, para poder derrocarlo, lo que se ha inventado Estados Unidos es que es un narco y hay que detenerlo y no sé qué. Y Pablo Iglesias es bolivariano y yo digo que lo que va a hacer aquí es lo mismo que ha hecho Chávez en Venezuela, de toda esa asociación súper de pensamiento lateral... De repente hay una abuela con un abrigo de bisón que te suelta, es que sois narcoterroristas, y tú te quedas en plan... ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho, señora? ¿Dónde aprendió usted esa palabra? Hay otra de esas, y entonces hay muchas de estas. Hay algunas tremendamente repugnantes, como el lore de que los gays son pedófilos, que esto es una movida tremenda, que sí que tuve conocimiento antes de Vox. O sea, Vox muchas veces lo que propone en el Parlamento son guiños a ese tipo de batallas culturales sobre las que los que la gente progresista no está ni enterada. Es decir, porque tienes que estar muy dentro del lore para que te metan ese rollo, ¿no? Y son cosas que ellos van a hacer guiños, nunca las van a decir súper tajantemente para no pillarse los dedos, salvo algún concejal loco y tal, pero que luego en petit comité es como una cosa que todos saben, ¿no? En plan, bueno, pero ya sabemos aquí tal, no lo puedes decir... Que la Tierra es plana, ¿eh? A ver... Pues ese tipo de razonamientos, ¿no? O sea, todos sabemos que a los gays les gustan los niños y que pervierten y tal y cual. No lo puedes decir, pues porque tal... Pero en el fondo todos sabemos que es así, ¿no? Este tipo de cositas del lore... Cosas súper marginales, pero que en la ultraderecha muy online claro, son prevalentes. Están presentes. A lo mejor no las creen en sentido estricto, pero pasa como un poco con lo de que el gobierno lo hace todo mal, Sánchez váyase, o sea... Pues no hace falta que lo creas al 100%, mientras te sirva para calentar el gallinero. Entonces, una de las cosas que yo me he encontrado, y esta es muy divertida y sí que la voy a comentar porque me parece políticamente interesante, es el rollo de que ellos están convencidos, además esto es algo que siempre ha existido en la derecha, que es el rollo de que como no prestan atención nunca al gobierno, no saben que el gobierno gobierna. Y solo se dan cuenta que el gobierno gobierna sus vidas cuando el gobierno gobierna sus vidas un poco menos a favor de lo que ellos querrían. Y es la movida de la dictadura. Ay, Dios. Porque ya pasó golpe de estado, pero que ya pasó con Zapatero y Rubalcaba, que eran gobiernos súper poco, o sea, no el rollo del diálogo y tal y cual, y ellos ya se montaron la película de que Rubalcaba era un ser oscuro que tenía ahí unos rollos con la policía política contra Stalin, la derecha y tal. Era Stalin. Sí. Pero es que ahora, y eso vuelve ahora con lo de Sánchez y el gobierno socialcomunista que está aprovechando la pandemia para restringir nuestras libertades y tal. Entonces, parece ser, porque ellos ya lo dan por hecho, lo comentan en Twitter, pero es que lo ponen OK Diario y tal, que es, parece ser que ellos piensan que el gobierno está persiguiendo activamente a la gente que va con banderas de España.
O sea, parece que ellos viven en un mundo donde si tú llevas banderas de España, lo más probable es que te caiga una multa. Y como no se manifiestan nunca, cualquier mínima incomodidad les parece una represión tremenda. O sea, el otro día, en la Milla de Oro de Madrid y algunas urbas, y aquí en Valencia, en la zona superpija de la Alameda, salieron a manifestarse ya no los pequeños burgueses, o sea, el dinero viejo de España, lo rollo, el old money en España, que viven en esas calles que son todos... Para que os hagáis una idea, vi unos datos sobre el barrio de Salamanca y en concreto sobre la calle esta donde han salido a la calle y tal, ¿cómo se llama? Núñez de Balboa. Núñez de Balboa, y era 48%... tiene una renta media de, me parece que eran 80 o 90 mil pavos al año. Y después un 52% que vivía de capitales y rentas. Claro. Es decir, o sea, es que no estamos hablando que más de la mitad de esa gente ni siquiera trabaja. Claro. Entonces, esta peña, ¿vale? Salió a manifestarse saltándose por sus cojones toreros a todas las normas básicas del confinamiento, todas... a protestar. Es que encima no pueden ser más caricaturescos los hijos de puta, porque uno se esfuerza por hacer un enfoque de análisis así muy científico, vamos a intentar no caer en caricaturas sobre las redes sociales, pero es que, tío, de repente salen todos con fachaleco. Había una señora que literal llevaba una mascarilla hecha con tela de fachaleco y un pavo con un palo de golf aporreando una... Es que era muy heavy todo. O sea, es que de verdad parecía un sketch de José Mota o... Sí. Era muy, muy, muy ridículo. En plan, los ricos también lloran. Y salieron a manifestarse. De nuevo, los gritos eran comunistas narcoterroristas, presidente de misión... o Sánchez váyase y libertad. O sea, que es de nuevo este rollo de estar muy metido en el lore y por otro lado hacer críticas al gobierno que no tienen sustancia. O sea, que simplemente que lo que quieres es que te dejen salir, que pongan tus capitales en marcha otra vez, te las sudas y se muere nadie. Para explotar. Claro. Y ya está, y ni siquiera te preguntas de dónde viene tu dinero porque tú lo has tenido siempre y te lo mereces, ¿no? O sea, no necesitas tener un discurso ideológico de yo es que merezco mi posición en la sociedad. Vale, entonces... Una de las cosas que me hizo mucha gracia es, primero, ellos tienen toda esta peli montada de que la policía les persigue porque como nunca se manifiestan, cuando se manifiestan, a poco que les caiga ya no una multa, o sea, que la policía les diga, oiga, por favor... Por favor, no se manifiesten en medio de un estado de alarma. La policía ni siquiera les dijo que no se manifestaran, le dijeron, por favor, hagan ustedes como que pasean, por lo menos, intenten cumplir la ley. En plan, o sea, ya ni les prohibimos que se manifiesten, pero hagan por lo menos como que están paseando. Sí. Claro, porque esta es otra. A ver, la policía tiene una relación muchas veces mucho más amable con la derecha y con las grandes fortunas y la pequeña burguesía que con las clases trabajadoras y la izquierda por un motivo muy sencillo, que es que generalmente les dan menos problemas. Es decir, al final las clases trabajadoras no viven en un régimen que les favorezca, con lo cual suelen protestar más, suelen a menudo chocar más con la policía, suelen tener una visión de la policía quizá menos favorable, mientras que las derechas suelen tener una visión del orden más favorable. Y en el peor de los casos pueden pensar que la policía está siendo mal utilizada por el gobierno, pero suelen tener un respeto al orden y demás, porque en el fondo un poco lo único del Estado que les gusta de verdad es la policía, es el orden. Es como el pack básico que ellos necesitan, ¿no? Es como la kernel del sistema. Entonces claro, la diferencia entre los manifestantes de izquierda y los de derecha con la policía es que los de izquierda siempre hay mucha gente que está insultando a la policía y la policía vive súper aislada de la sociedad, sobre todo en España, que ni siquiera tienen sindicatos de clase, tienen todo asociaciones corporativas al margen del resto y tal. Entonces, claro, viven en su micromundo y en su micromundo donde no se relacionan políticamente con nadie más que con maderos. Claro, es que la derecha es mucho más amigable, les da mucho menos problemas, ¿vale? Entonces, sí, no les critica, no les pone trabas para hacer su trabajo. Claro, entonces cuando se dan situaciones como que en una de las manis de la urba lo que hicieron los manifestantes fue aplaudir al Z de policía cuando pasaba y estaban manifestándose ilegalmente sin ninguna medida de seguridad, y el policía lo que hizo fue saludar, ¿vale? O en Núñez de Balboa no cargaron brutalmente, quiero decir, ni se pusieron pesados, ni les dijeron que volvieran a casa o les multaban, ¿vale? Entonces, continuando con el rollo de las derechas,
una cosa muy graciosa es que ellos están convencidos de que el gobierno está oprimiendo a Madrid, ¿vale? O sea, de que la capital de España está oprimida. Entonces, esto bebe de muchas gilipolleces que si uno está todo el día leyendo su prensa, te pueden parecer verdad. La primera es una noción muy absurda, ¿vale? De que de alguna manera el gobierno, como quiere destruir España, y eso es una verdad y ya está, pues se lleva mejor con Barcelona, aunque al final Barcelona y Madrid han obtenido lo mismo, la fase 0.5. O sea, no, pero si tú te lees la prensa da la impresión de que Madrid estaba mucho mejor que Barcelona, cosa uno que no es verdad, y dos, que Barcelona salió mucho mejor parada que Madrid, cosa que tampoco es verdad. Y los titulares son del estilo Sánchez castiga a Madrid y cosas del estilo, ¿no? Sí. Entonces, esta visión tiene mucho que ver, o el segundo punto de esta visión sería que Madrid es como el paradigma de ciudad liberal conservadora, cosa que es cierta, de manera que de alguna manera es como que simboliza todo lo que los socialcomunistas odian, ¿no? Porque por un lado es el ideal de capital liberal conservadora maravillosa. A ver, Madrid es maravillosa si tienes pasta. Madrid es un infierno si eres un trabajador, eres pobre, porque es que te tiras en coche igual hora y media todos los días para ir a trabajar. Y en el metro, tío, y en el metro también. O a pelotona en el metro. En el metro es para ir a cualquier sitio. Es que da igual que vayas a 3 paradas. Si es que da igual a dónde vayas. Es media hora. Claro. Tú calcula media hora en metro para ir al barrio de al lado. En Valencia más, pero sí. Pero en Valencia es que no tendrías ni que tener metro, tío. Es que... No, pero te rayes, pero bueno, el tema es un poco... tienen esa obsesión, ¿no? De que Madrid es odiada por el gobierno porque es el paradigma de ciudad liberal conservadora exitosa, que sí es exitosa si eres rico, y aparte que tiene un gobierno que no se calla, bla bla bla, porque al final lo que pasa en Madrid, ¿vale? Es que Madrid efectivamente es liberal conservadora porque en Madrid es el bastión máximo, sí. Claro, Madrid es un monstruo administrativo y financiero, como la mayoría de capitales europeas, ¿vale? Es el sitio que más grandes fortunas cobija, es el sitio donde se encuentran es donde más escalafones de la alta administración hay, donde más escalafones acomodados hay también de pequeña y mediana burguesía, más directivas de todas las multinacionales y de las empresas más grandes de España, están todas en Madrid. Claro, hablo de acomodados, en plan, no penséis solo en la milla de oro, pensad que todos los altos funcionarios acomodados, pues joder, tienen un nivel de vida, o sea, son pequeños burgueses en la práctica, viven allí, es donde más hay concentrados, quiero decir, Madrid tiene mucha administración, tiene muchas sedes de empresas, tiene muchas sedes de recursos humanos, tiene un mogollón de profesiones. Se hace mucho negocio. Sí, vale. mogollón de profesiones que incluso aunque sean asalariadas son profesiones pequeño burguesas, ¿vale? Que van de gestionar medios de producción propios o ajenos y vivir de eso. Aparte de todos los rentistas, todo el dinero viejo de España que está allí, además es un pequeño paraíso fiscal dentro de España, con lo cual hay más. Y a eso le tienes que sumar que eso de por sí ya hace que el equilibrio electoral siempre vaya en valor en virtud de la derecha, y de hecho la izquierda las pocas veces que ha ganado en Madrid es por la mínima porque se abstenía la derecha y ya está, Es decir, en Madrid es una comunidad autónoma que por defecto gana la derecha. Y luego está además el factor conservador que puede penetrar puede rascar votos de otras clases sociales, pues por muchos motivos, por ser la capital del país, que eso siempre muchas veces te hace tener una visión un poquito más ombliguista, por haber sido muchos años la capital franquista por excelencia, que eso exagera un poco la visión esta de que el resto de España es ir a provincias, imaginárselo como algo súper atrasado, ¿no? Como un resort turístico. Es decir, hay toda una serie de cosas que, sin generalizar, obviamente, pues generan un clima favorable a la derecha. Es decir, por un lado, si tú tienes unas condiciones para la clase trabajadora que hacen que esté muy desencantada y que cueste que participe políticamente, y tienes numéricamente una cantidad de burguesía y pequeño burguesía gigantesca,
y además que lleva años gobernando, generando formas de consumo y de vida muy, muy propias de un panorama liberal conservador. Por ejemplo, las clases medias, las capas medias, o sea, la pequeña burguesía, la aristocracia obrera, los sectores acomodados de la clase trabajadora, siempre están oscilando, ¿no? Siempre, políticamente, siempre están dando bandazos, porque viven entre dos aguas, ¿no? Tienen the best of both worlds, como Hannah Montana. Entonces, lo que les pasa es que si gobierna la derecha muchos años, es muy fácil que se derechicen. Por ejemplo, en Madrid, que hay distrito único para la concertada, para la escuela concertada, es como que haces que una parte de las capas medias, que en situación normal, con una escuela pública potente, estaría a lo mejor más sensibilizada de los problemas de la clase trabajadora, más cercana al resto de sus vecinos, no tenga contacto, no tenga contacto, porque sus hijos van con los hijos de los ricos. A la concertada, claro. ¿Vale? Sí. Es decir, la Comunidad de Madrid es la que más sanidad privada tiene, si no me equivoco, junto con Cataluña, que también Barcelona es muy así. 60% de los hospitales, algo 60% de los hospitales de Madrid son privados, que no quiere decir que atiendan al 60% de madrileños, porque es que un hospital privado es como un hotel, que tiene mucho hueco por ocupar, ¿vale? Pero todo eso también hace que las capas medias, que son determinantes porque siempre van a votar, es muy raro que se abstengan, tengan una forma de pensar muy, muy liberal conservadora. Entonces, con ese panorama, la derecha se ha dado cuenta de que Madrid es un bastión que tienen que cuidar y han cerrado filas. Entonces están mintiendo como bellacos, porque además haciendo populismo barato, porque claro, obviamente si yo fuera madrileño, ya fuera de clase trabajadora, fuera de clase burguesa, seguramente, a poco que fuera un poco apolítico, me tocaría mogollón la moral que todo el mundo pase de fase y yo no. Y entonces, menos aunque el Madrid. político, claro, aunque el político sea facha, si está diciendo lo que quiero oír, pues igual le hago caso y a lo mejor no le voto porque tengo algo de instinto de supervivencia, pero tampoco voy a votar, porque tampoco es que cambie demasiado la cosa si voy a votar. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora, digamos. Están defendiendo a Madrid a capa y espada, han cerrado filas con cosas como pues que Madrid merecía haber pasado a la fase 1 porque ha hecho los deberes, y dices, vamos a ver, tía. Primero, no es verdad. O sea, primero, directamente, si vas a periódicos de centro, es que tipo La Vanguardia, ¿sabes? Que simplemente no están comprados a saco por... no son panfletos. Madrid no ha hecho los deberes, no está bien. Los sindicatos, es que ya ni siquiera los sindicatos de clase, en plan progresistas, es que sindicatos como SATSE en enfermería, que son sindicatos sin posición política, puramente corporativos, de enfermería, están diciendo que no cumple, que las UCI siguen colapsadas. Y luego pasa una cosa, que es Madrid, por cómo está construida España, no solo es la capital en un sentido como pueda ser Barcelona una segunda capital, es el centro del país. Los políticos van a Madrid a todo. La administración... En el sentido, para que lo entendáis los que no sepáis de esto y para que lo entendáis los que no sois españoles, es el centro, digamos... De infraestructuras, es decir, todas las grandes carreteras de varios carriles van a Madrid y después, o sea, lo más rápido para ir de una punta a punta a España es pasando por Madrid, aunque te vayas mucho del camino. Lo más rápido es pasar por Madrid, porque todas las carreteras van a Madrid, todos los trenes de alta velocidad van a Madrid, claro, todo está hecho en centro a Madrid. Y entonces también los madrileños salen mucho de Madrid. Van mucho a las otras comunidades autónomas. Y no solo porque les guste el turismo, si ya no es por reproducir un poco la visión que todos los valencianos tenemos, ¿no? Del madrileño como un turista insoportable que se piensa que todos estamos a su servicio. Bueno, esto fuera coñas, los que me estáis oyendo, ¿vale? ¿Sabéis? De Madrid. De Madrid. No va 100% en serio. O sea, no está hablando mi yo comunista, está hablando mi yo valenciano. Pero quitando ese detalle, es que por cómo está hecha la división del trabajo en España, al ser Madrid el centro de operaciones financieras de la mayor parte del país, el centro logístico por carretera, es que abrir Madrid significa extender, a poco que haya un rebrote, la manera en que se extiende por en la toda capital España del país y al resto de España no es la manera en que se extiende en Valencia. Que se queda en Valencia porque los valencianos pues no sentimos la necesidad de irnos a otras comunidades autónomas porque estamos bien donde estamos. Pero bueno, quitando mi hate a Madrid y tal, más allá de la coña es eso, o sea, Madrid es un entramado financiero y burocrático enorme, muy radial para España, entonces
Coño, es que yo ahora mismo, si no tuviera coche, a mí me costaría llevar el virus al pueblo de al lado, porque para ir al pueblo de al lado en metro tengo que ir al centro de Valencia y luego salir al pueblo de al lado, que está a 15 minutos en coche, y tardo 1 hora y cuarto, que viene a ser lo mismo que si quiero ir a Madrid de nave. ¿Vale? Sí. Es decir, sí. Le cuesta menos a un madrileño traer el coronavirus al centro de Valencia que a mí llevarlo al pueblo de al lado, para que nos entendamos. ¿Vale? Entonces, la derecha está dando mucha caña con este rollo de Madrid, pero porque es la bandera que han encontrado como caballo de batalla para intentar precipitar una desescalada de golpe que pueda hacer que los negocios vuelvan con normalidad y si esto es la viruela, pues que sea la viruela, que total tampoco es tan mortal como la viruela, ¿vale? Y con esto concluyo un poco lo que yo creo que es algo que creo que todavía no habíamos tratado demasiado en el podcast, que es la naturaleza sociológica de la derecha, ¿no? Desde un punto de vista de esto es más o menos trasladable a muchos países, o sea, en el fondo... Menos a Hungría. En Hungría todos están unidos en torno a su líder. Ay, pues sí. Sí, yo te iba a comentar que es curioso también, y bueno, para hablar un poquito también del resto del mundo... En Estados Unidos, no sé, bueno, sí que sé que lo has visto porque a ti te gustan mucho estas cosas. No sé si has visto, por ejemplo, que en algunos estados y tal ha habido pues las manifestaciones estas, ¿no? De los que quieren que no haya confinamiento. Esto es interesante también porque, por ejemplo, en Estados Unidos no existe, o sea, por diseño no existe un estado de alarma donde el gobierno federal toma las riendas. No sé si me explico. O sea, directamente no es posible que el gobierno federal tome las riendas a nivel nacional, ¿vale? No hay ningún sistema, mecanismo constitucional que lo permita eso. Y hemos hablado algunas veces de Estados Unidos y de lo separados que están los estados y tal. Pero entonces, claro, cada estado y su gobernador y tal, pues decide qué hacen. E incluso, a ver, o sea, es que incluso es el tema de que incluso algunos, pues el de Alabama... ¿vale? Pues también ha hecho un mínimo de confinamiento y tal, pues para que no se le vaya la mierda todo, ¿vale? Que igualmente, pues bueno, me parece que ahora están ya con 80.000 muertos y no sé qué. Y bueno, y eso seguirá en Estados Unidos porque la gente además no va al hospital. Entonces, claro, lo que se ha visto es gente armada con la cara tapada dentro de los senados de algunos estados manifestándose, y eso es completamente legal en Estados Unidos. Sí, también es verdad que probablemente si lo hubieran hecho grupos antifas o demás, la policía hubiera sido más dura, ¿eh? Por muy legal que sea, ocupar un parlamento estando armado hasta los dientes. Sí. Yo creo que también tiene mucho que ver con esto que comentamos, que en España se da de una forma más indirecta esta simpatía pasiva de la policía hacia los fachas. Allí es mucho más activo porque entre que los policías se votan, que la estructura del Estado la estructura del Estado es mucho más exageradamente oligárquica, ¿no? que aquí. Al final sí que pasa un poco este rollo, ¿no? de los sheriffs que piensan que en el fondo son buenos chicos y buenos ciudadanos que están haciendo lo que a él le gustaría hacer si él no fuera sheriff. Si él no fuera sheriff. Sí, no, las milicias ciudadanas además son una cosa que está tipificada legalmente. O sea, tú puedes montar una milicia ciudadana en tu estado. Sí, el problema es que es verdad que cuando es de izquierdas te putean, tipo los Black Panther, porque... Sí. O sea, de hecho en California... Las primeras leyes contra... no sé si alguna vez ya lo he comentado esto. Las primeras leyes contra, digamos, la venta y distribución de armas así sin ningún control fue a partir de que los Black Panthers aprovecharon de que existía esta ley. Claro. Entonces es un poco eso. El clásico. El clásico. Y entonces, bueno, no sé si ya llevamos una horita. ¿Algún otro tema que quisiéramos comentar o lo vamos dejando? Porque es que yo creo que queda bastante redondo, aunque se nos ha ido mucho de las manos el tema de la derecha, pero me parece muy interesante y creo que a la gente le va a parecer chulo. No, sí, yo creo que con algo así va bien. O sea, del tema internacional, nada, que en el fondo, aunque los veáis con pinta de gorrinos a los manifestantes estos americanos, recordad que un traje militar completo es muy caro. Es decir, el tío que lleva un subfusil, 3 pistolas, una granada, un chaleco antibalas, un casco de... O sea, ese tío se ha gastado pasta y de hecho había una entrevista muy buena del País donde te sacaba que el perfil mayoritario en esas manifestaciones eran empresarios que
por ser paletos no eran menos empresarios. O sea, lo que no eran a lo mejor era... Es verdad que no era lo de la milla de oro. O sea, no era lo de aquí, que se están manifestando los más... el dinero viejo, ¿vale? Porque ahí el dinero viejo es mucho más viejo y mucho más rico. Pero sí que... Bueno, y que hay estados, tío, que ser rico no te quita de ser paleto, ¿eh? O sea, claro, Estados Unidos es tan grande y hay una división tan fenomenal entre lo que es, pues, Silicon Valley y los ricos de Arkansas. O sea, es que es tan diferente de lo que viven unos y de lo que viven otros que una cosa no quita la otra. Por eso, que era en plan los ricachos. Pero bueno, por mí vamos a dejarlo porque así también es monotemático un poco del coronavirus desde otra perspectiva más. A ver si no tenemos que hacer más sobre este tema y sí, a ver cómo va avanzando la cosa. Intentaremos a partir de ahora tener un poquito más de frecuencia, pero no prometemos nada. Lo que sí que os recomendamos es que nos sigáis en Twitter, en Facebook. No, en Facebook no. ¿Qué digo, tío? Es que estoy en Twitter, tonto. Solo en Twitter. En Twitter solo. Que si no os gusta escucharlo donde lo escuchéis, lo podéis escuchar en otros sitios. También está Spotify, está iVoox, está SoundCloud. Podéis escuchar este podcast donde os salga del toto. Y nada. Podéis donar dinero en el Patreon. Podéis donar dinero en el Patreon. Agradecemos mucho eso y agradecemos sobre todo que le deis difusión a esto. Que eso es para que lo hacemos, es para que más y más gente pueda conocer el podcast. Y un saludo a todos nuestros nuevos seguidores cubanos. Sí, hostia, había un montón, viva Cuba antiimperialista. Exacto. Sí, tenemos un montón de nuevos seguidores y bueno, os invitamos a que lo compartáis, dadle likes, cosas y nada, un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos, chao. Adiós.